Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra ventana de Daniel para este día. Yo le invito a que disponga su corazón para recibir la palabra de Dios, una corta meditación en la Escritura y una nueva biografía de uno de los grandes personajes que Dios utilizó para traer en lo que estamos estudiando durante esta semana, el cuarto gran avivamiento dentro de la iglesia cristiana evangélica en el mundo. Años 1900 en adelante. Vamos a orar en esta mañana para comenzar. Padre, muchas gracias porque nos permites mirar en la historia tus obras. Alguien dijo que es necesario aprender de nuestra historia, porque si no estamos condenados a repetirla. Nosotros miramos hacia atrás a mirar la vida de estos hombres y mujeres que tú usaste en su debido momento y queremos aprender de lo bueno y aprender también de sus errores y de sus equivocaciones. Yo quiero pedirte en esta mañana, habla a nuestro corazón, aquieta nuestro espíritu, permítenos dedicarnos por unos momentos a la meditación de tu palabra y recibir esta instrucción para nuestra vida. Esto resulta trascendental, importante para nuestros días, sabiendo que este mundo tiene hambre y necesidad de ti. Yo te ruego que cada persona que me está viendo y oyendo hoy pueda ser motivada, animada en su corazón y encendida en su espíritu, para que busquemos juntos este gran avivamiento del cual tú has prometido para la comunidad hispana. Yo te pido, Señor, hoy, háblanos, Espíritu Santo, que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos capítulo 2 nos narra la historia del avivamiento que ocurrió en los discípulos. Este es el primer gran avivamiento mundial. Aunque ocurrió en Jerusalén, ustedes saben que 300 años después, todo el imperio romano se convertiría al cristianismo. El mismo emperador se convertiría al cristianismo y declararía el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Comenzó aquí. Hechos capítulo 2 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Piense en 120 personas hablando en forma extraña en un tercer piso. 120 personas, no es fácil de ocultar el ruido que se generan 120 personas hablando al mismo tiempo. Entonces la gente que estaba en la calle empezó a escucharlo y se acercó. Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esto es tan interesante. Mire, Dios no da, en Colombia decimos, no da puntada sin dedal. La idea es que nada es por casualidad. El momento justo no vino antes, no vino después. Era un día festivo en Jerusalén, donde habían congregados, habían venido de todas las naciones de la tierra. Hay 3 fiestas solemnes de los judíos que tienen que presentarse. Todo varón tiene que ir 3 veces a Jerusalén, eso está establecido en la ley, y esta es una de ellas. Así que dice, de todas las naciones bajo el cielo. Todos tenían que escuchar. Qué impresionante, ¿verdad? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno de ellos les oía hablar en su propia lengua. Y decían, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes. Escúcheme, 16 diferentes naciones representadas aquí
Los romanos escucharon a los discípulos hablando en latín. Los árabes los escucharon hablando en árabe. Cada nacionalidad escuchó en su idioma, en su propio idioma, los discípulos hablando. Usted dice, ¿cómo así? ¿No eran lenguas del Espíritu? Sí, es que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Lo que ellos hablaron en ese momento por la acción del Espíritu Santo en ellos fue lenguas humanas y cada uno estaba escuchando en su propio idioma y la gente estaba maravillada. Y dice, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Decían, no son estos galileos, o sea, ellos solo deberían hablar arameo o hablar griego, que era lo que todo el mundo hablaba en esa época. No son estos galileos, ¿cómo es que están hablando en latín? ¿Cómo es que están hablando en árabe? Y cada uno escuchaba las maravillas de Dios y estaban atónitos y perplejos diciéndose qué quiere decir esto. Y usted ve a continuación cuando el apóstol Pedro se levanta, predica y 3,000 personas, hágame el favor, 3,000 personas en una sola predicación se convirtieron. Ahí empezó el gran avivamiento, es lo que conocemos como Pentecostés. Situaciones como esa, un derramamiento especial, sobrenatural del Espíritu Santo, se consideran o los hemos llamado avivamientos, momentos especiales en los que el Espíritu Santo vuelve y enciende el fuego y enciende la llama. Esta es una época muy especial, son los años, comienza el siglo XX, año 1900, el mundo sin saberlo. Usted y yo hoy miramos hacia atrás y lo entendemos. El mundo se está preparando para un siglo en el cual vendrían los cambios más impresionantes en este globo terráqueo. Prontico iría a empezar la Primera Guerra Mundial, la primera. No lo sabían entonces, pero Dios estaba conjugando todas las circunstancias y trae un derramamiento especial del Espíritu antes de empezar eso. Es año 1900, estamos hablando de Gales, hoy en día forma parte del Reino Unido, allá junto con Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia, en fin. El punto es, estamos allá en Inglaterra, estamos allá cerca de Inglaterra, estamos en Europa. Estamos hablando del pequeño país de Gales. Allí nació un hombre llamado Evan Roberts. Seguramente usted ha escuchado de él, el gran avivamiento de Gales. Es un joven que nació en una familia humilde. Su papá era minero. Él en su niñez pues realizó sus estudios, pero rapidito tuvo que comenzar a trabajar en la mina ayudando a su papá. Un día hubo un accidente en la mina y la Biblia que Evan Roberts usualmente leía fue dañada. Y esa fue la última vez que él entró a esa mina porque él prefirió su Biblia y prefirió el mundo espiritual antes que el trabajo obligatorio que tenía que hacer allí. El punto es desde los 13 años hasta los 23, escúcheme eso, desde muy niño, 13 años. Comenzó a asistir a la iglesia diariamente. Tenía que caminar 1 milla y él iba con su Biblia, caminaba 1 milla para el culto de oración y estudio bíblico. De 13 a los 23, 10 años, diariamente, sin faltar, se dirigía a la iglesia. Se encendió en él el fuego del Espíritu Santo. Él simplemente fue lleno del poder y de la autoridad de Dios. Su base, obviamente, como la Biblia nos lo enseña, fue la oración. Él tenía grandes periodos de oración. Es muy interesante la hora en la que él se levantaba para tener comunión con Dios. El Señor lo despertaba a la 1 de la mañana y él oraba de 1 a 5 de la mañana, todos los días, de 1 a 5 de la mañana, en una intimidad, en una comunión con Dios. Después dormiría otro par de horas, pero
de 1 a 5 de la mañana. Muy interesante, eso es una hora en la que la mayoría de nosotros tenemos el sueño más profundo y más pesado. Esa era la hora en que él se levantaba para estar con Dios. El fuego vino sobre él inmediatamente que él comenzó a predicar. La gente empezó a responder ante la unción del Espíritu sobre él. En una de sus oraciones especiales, él le dijo al Señor: dame 100,000 almas. Escuche esto, en un periodo de 9 meses, más de 100,000 personas fueron convertidas al Evangelio. En 9 meses. En 9 meses. Pedro predicó aquí una vez y se convirtieron 3,000 almas. Un tiempo después, Pedro vuelve y predica y se convirtieron otras 5,000. No es imposible, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está en la jugada, cualquier cosa puede suceder. En un periodo de 9 meses, más de 100,000 personas fueron atraídas hacia el Evangelio. Lo interesante de este avivamiento y lo especial, y por eso quise leer, empezando en esta mañana, el libro de los Hechos, para recordarle a usted dónde comenzó este avivamiento, dónde comenzó el fuego del Espíritu y qué tanto logró afectar ese avivamiento al punto de que 300 años después el mismo emperador se convirtiera al cristianismo. Eso empezó a suceder en Gales. Escúcheme esto, los policías ya no tenían trabajo porque ya no habían ladrones. Las cárceles comenzaron a desocuparse porque ya los que cumplían su condena salían y ya no habían más criminales. Los estadios se desocuparon, la gente ya no iba a los estadios los domingos porque estaban en el servicio, estaban en la iglesia adorando a Dios o estaban en las calles evangelizando, alcanzando a otros. Los mismos jugadores dejaron de ir al estadio porque estaban evangelizando o estaban en grupos de oración. Es sorprendente cómo el avivamiento se salió de la iglesia y empezó a afectar la sociedad. La gente en la calle era evangelizada y ahí mismo en la calle caían quebrantados, llorando, clamando por perdón, pero a todo pulmón y reconociendo su condición de pecadores, exaltando el nombre de Dios por causa de Jesucristo. Las tabernas empezaron a desocuparse, las tabernas fueron convertidas en lugares de oración. La gente ya no quería ir a tomar, ya no quería ir a seguir una vida de pecado, sino que se convertían al cristianismo, la predicación, la oración. La sola persona de Evan Roberts afectó a gran cantidad de jóvenes. Es otra de las características de ese avivamiento, jóvenes y niños. Usted podía ver niños en la calle en círculo, no jugando, orando, niños. Y ahí es donde entra parte de la historia, cómo Dios hace sus obras en forma misteriosa. 17 años después comenzaría la Primera Guerra Mundial y muchos de estos jóvenes morirían allá, pero Dios llegó antes para salvar sus vidas. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Al mismo tiempo uno mira al otro lado, la otra cara de la moneda y diría, Satanás utilizó esa guerra para cegar la vida de estos niños que desde temprana edad tuvieron contacto con el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Niños y jóvenes hablando en otros idiomas, hablando en lenguas, siendo llenos por el fuego del Espíritu Santo, un entusiasmo por las cosas espirituales, un volverse a la palabra de Dios, los servicios de oración desde temprano en la mañana, gente haciendo filas para poder entrar a la iglesia para tiempos de oración. Después de cierto tiempo dice que Evan Roberts ya no predicaba, simplemente la gente iba para orar y pasaban su tiempo en oración. Hoy en día si uno convoca, si uno en la iglesia convoca un día de oración, llegan 2 o 3, a la gente no le gusta orar. Allá la gente iba y hacía filas para entrar, solamente para orar, no para escuchar la predicación.
una nube de gloria reposaba sobre ese lugar y la gente era contagiada. Y lo más interesante es que ante eso que estaba sucediendo, gente de otras naciones fueron para ver lo que estaba sucediendo, para contagiarse de ello, para recibir de esa unción. Por eso se considera el avivamiento de Gales un avivamiento mundial, porque se salió de la iglesia, afectó la nación, afectó toda la sociedad y gentes de otras naciones vinieron para escucharlo, para llevarse ese fuego a sus lugares. Y es así como usted después más adelante va a encontrar aquí mismo en los Estados Unidos, en la calle Azusa, el inicio de otro gran avivamiento, un movimiento pentecostal que convertiría millones al cristianismo y que hoy en día son resultado, iglesias y movimientos que son resultado de esto que sucedió comenzando los años 1900. Hay una anécdota muy interesante y es que los mineros, obviamente Evan Roberts y su padre eran mineros, así que pues cómo no volver a predicarle a los mineros, ¿verdad? Los mineros se convertían al cristianismo y entonces inmediatamente venía ese sentido de convicción de pecado y ese deseo de cambio y esa transformación por el Espíritu Santo. Y la anécdota es bien simpática, pues en esa época usaban caballos para jalar las carretas con el producto de las minas de carbón. Los caballos ya no respondían a las órdenes. ¿Por qué? Porque se habían acostumbrado a las groserías y a las palabrotas que les decían los mineros. Y cuando los mineros se convirtieron, pues obviamente ya no decían groserías. Me imagino que le decían al caballo, caballito, por favor, muévete, en la forma más cordial. Y el caballo, como no escuchaba las groserías ni las palabrotas, no obedecían. Muy interesante. Un impacto en la sociedad, cambios en todas las esferas de la sociedad, cambios en la economía. Como la gente venía de otras naciones, decían, no me voy hasta que no reciba este fuego, pues hubo un auge en la economía. Dice que las tiendas allá en la ciudad donde estaba Evan Roberts se vaciaron porque la gente venía por montones y no se iban, así que consumían, y entonces vino también un crecimiento económico en la nación. Obsérvese, cuando el Espíritu Santo llega, afecta todo, afecta la economía, afecta la sociedad, afecta las costumbres, afecta las calles, afecta todo. Qué impresionante historia lo que ocurrió allí con Evan Roberts. Santidad y obediencia al Espíritu Santo. En un momento le voy a dar 4 punticos que eran la base o el fundamento de este movimiento espiritual y de las enseñanzas de Evan Roberts. Quería terminar simplemente llamando su atención sobre algo que es muy importante, porque yo sí espero y yo sí creo en que viene un avivamiento para la iglesia hispana, en el mundo hispano, porque como usted ve, todos los grandes avivamientos han acontecido principalmente en Europa y aquí en Norteamérica, entre los anglosajones. Sí, que los hispanos hemos sido afectados por ellos, por supuesto. Nos hemos beneficiado de grandes predicadores, de grandes misioneros, de grandes iglesias y organizaciones que llevaron el Evangelio a nuestras naciones. En esta época se funda, por ejemplo, la Iglesia Cuadrangular. Aimee Semple McPherson. La Iglesia Cuadrangular es una de las iglesias más fuertes en Colombia. ¿Cuándo llegó? Después de esto, al resultado de este avivamiento. Así que los hispanos hemos sido afectados por ellos, pero nunca ha habido un avivamiento en el mundo hispano, en la iglesia de habla hispana. Yo creo que viene y yo quiero ser parte de ello, pero también es importante que aprendamos, como dije en mi oración al comienzo, mirar la historia para que no la repitamos. Es que el que no conoce su historia, dice la frase, está condenada a repetirla. Escuche esto. Evan Roberts comenzó a escuchar la voz del enemigo. Allí apareció una mujer supuestamente muy piadosa que pretendió querer ayudarlo, pero al contrario, la voz de esta mujer lo llevó a confusión.
Escúcheme esto, él empezó a pensar y a sentir en su corazón que la gente venía a sus reuniones, que la gente era movida de todo el mundo para venir a buscarlo a él y a escucharlo a él y a orar con él por las razones equivocadas. Él pensaba que la gente venía por él y no por el Espíritu Santo. Vino sobre él un periodo de depresión, vino sobre él un periodo de preocupación. ¿Será que sí soy yo? ¿Será que esto sí es de Dios? ¿Será? Y él empezó a retirarse. Obviamente también contribuyó un poco el desgaste físico. Imagínense lo que es orar en lugar de utilizar la noche para dormir y descansar y recuperar fuerzas. Él está orando todo el día y luego en el día predicando y compartiendo el Evangelio y en más tiempo de oración. Rápidamente su cuerpo también se desgastó. Y en ese desgaste físico, emocional, también entra el desgaste espiritual. Y él empezó poco a poco a retirarse y el fuego se fue apagando. Yo quiero que usted escuche esto. La persona es importante. Él fue la persona que el Espíritu Santo eligió para traer el avivamiento. Así que la persona no tiene por qué menguar. Usted ha visto en las cartas del apóstol Pablo que él se presenta como apóstol. Él nunca, sí, después de apóstol él dice siervo o esclavo de Jesucristo, pero él no baja su categoría. Él sabe quién es. Así que la persona es importante. A veces criticamos y la gente critica a los grandes teleevangelistas y a los grandes predicadores de multitudes porque ponen su nombre y su foto en todas partes y todo lleva su marca. Y es que la persona es importante, eso no está mal. Él es la persona escogida, Él es la persona elegida. ¿Por qué se va a quitar? Si Él se quita, entonces, ¿cómo se va a manifestar la presencia del Espíritu Santo? Él empezó a pensar que la gente venía por razones equivocadas y no por buscar a Dios. Y aunque es un buen principio, ese mismo principio apagó el Espíritu y apagó el fuego que había en él. Sin embargo, él se retiró para continuar una vida de oración y de intercesión. Él decía, en su opinión, él decía que hacía más orando e intercediendo por el mundo y por el fuego del Espíritu fluyendo en las iglesias y en la nación que presentándose él mismo. Uno miraría atrás y dice, caramba, qué error tan tremendo, qué tristeza que haya terminado así. Al final se movió de Gales, años después regresaría porque su papá cayó enfermo y cuando el papá murió él mismo regresó para vivir en la ciudad donde él había nacido. Algunos pensaron, porque en el entierro de su papá él hizo una oración que la gente decía, ahí está el fuego, y ellos pensaron que nuevamente iba a regresar el avivamiento y el poder del Espíritu Santo, pero Evan Roberts ya no estaba en condiciones para hacerlo. El punto es, el Espíritu Santo escoge personas, Él puede escogerlo a usted. Y si eso llega a suceder, no se preocupe, disfrute la bendición de Dios, aproveche la bendición de Dios, reciba la bendición de Dios y muestre todo lo que Dios puede hacer a través suyo. No es nada de que avergonzarse, ni va contra los principios de Dios. Él utiliza vasos para su honra y para su gloria. Así que aprendamos de esa historia. Espero que usted haya sido motivado, que algo de eso le haya llamado la atención. Mire, el fundamento todo está en la oración y en el acercarse a Dios. 4 principios, 4 fundamentos de este avivamiento de Evan Roberts, 4 pilares en su predicación. 1, confiese todo pecado conocido y reciba el perdón a través de Cristo. Confiese todo pecado conocido. Cuando uno se limpia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, si alguno se limpiare, será utilizado como un vaso de honra. Limpiarse, limpiarse. Yo en varias ocasiones en mis predicaciones he insistido, y es algo en lo que yo insisto en mi vida personal. Uno dice, pero es que yo ya no me emborracho, es que yo ya no adultero, es que yo ya no robo, es que yo ya no...
y miramos los pecados grandes y decimos, ah, no, yo ya cambié, yo ya soy otra persona. ¿Y qué pasa con el corazoncito allá adentro? Los pecados que no se ven. Los celos, la envidia, el resentimiento, el mal genio, la irascibilidad, las malas respuestas, la grosería, las malas palabras, el egoísmo. Ay, ese sí que se esconde bien bonito. El egoísmo, y queremos todo para mí, para mí, para mí, y nada para los demás. Y como no lo vemos, creemos que estamos bien. Esculque su corazón, revise su vida. Yo lo hago continuamente. No siempre logro hacerlo mejor, pero me esfuerzo en ello, en encontrar las cosas que yo puedo percibir. El salmista David, en capítulo 19, le dice a Dios, líbrame de los pecados que no conozco. A veces hay cosas allá que no sabemos que están, pero están. Dios sí las conoce. Y David pide, líbrame de las que no conozco. Y yo le añado, y ayúdame a yo poder librarme de las que sí conozco. Límpiese de todo pecado conocido y recibo el perdón. Sí, me equivoqué, pasó esto, viví esto, sentí esto, experimenté esto, pero por el perdón que hay en la sangre de Cristo, yo me levanto y sigo adelante. Segundo, remueva cualquier cosa en su vida que le cause dudas. Si usted dice, caramba, tal vez ese amigo que tengo como que no es bueno, tal vez este negocio que estoy haciendo como que no me ayuda, tal vez lo que estoy viendo en televisión, las cosas que me gustan ver, como que no me edifican y más bien me arrojan, cargan el corazón, me desgastan. Tal vez, no sé, amistades, negocios, hábitos en su vida. Si hay algo que usted dice, no estoy seguro, mejor déjelo, mejor déjelo. Es mejor, opino yo, pecar por exceso y no por defecto. Yo prefiero renunciar a todo y no quedarme con alguito, y resulta que ese alguito es lo que me va a causar el daño y que impide que Dios mueva a través de mi vida. Usted y yo queremos que el Espíritu Santo mueva en nosotros. Arrepintámonos de todo pecado conocido, desechemos todo lo que podamos sentir duda, es mejor dejarlo. Tercero, esté listo a obedecer la voz del Espíritu instantáneamente. Eso tiene que ser inmediato, eso tiene que ser espontáneo, natural, no calculado, pensado y razonado. El Espíritu Santo dice ve, ve, el Espíritu Santo dice cállate, guarda silencio. El Espíritu Santo dice habla, corrige, habla, lo que sea. Listo, instantáneamente obedecer. Y cuarto, no deje de dar testimonio público de Cristo. Si usted empieza a hablarle a otros de Cristo, créame, el Espíritu Santo vendrá porque vendrá. Nada atrae más al Espíritu Santo que un corazón que está listo para hablarles a otros acerca de Jesucristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo vendría para glorificar a Cristo. Usted empieza a glorificar a Cristo cuando comparte el Evangelio con otros, cuando usted toma su celular y les envía el texto para que otros escuchen la predicación, cuando usted mismo llama a alguien para orar por él, cuando usted invita a sus familiares a que escuchen acerca de Cristo, cuando usted mismo ayuda a alguien a hacer su oración de fe, el Espíritu Santo vendrá y ese fuego se prenderá en su corazón. Confiese todo pecado conocido, remueva cualquier cosa de su vida que tenga en duda o esté inseguro. Tercero, esté listo a obedecer instantáneamente. Cuarto, de testimonio público de Jesús. Grandes enseñanzas de un gran hombre, Evan Roberts, el avivador de Gales. Estamos hablando de comienzos de este siglo. Como les decía hace unos momentos, siempre me llama la atención ver los movimientos de Dios y los movimientos de Satanás. 13 años, 17 años después de este movimiento vendría la Primera Guerra Mundial y ya sabes cómo afectó a Europa. Muchos, cientos de los que estaban allá entregaron sus vidas en esa terrible Primera Guerra Mundial, pero Dios ya los había preparado. Dios ya había tocado sus vidas, ya los había rescatado. Siempre Dios hace las cosas en su manera soberana. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos ver
la historia de la iglesia, de dónde venimos, de dónde hemos recibido hombres y mujeres que entregaron su vida por ti, Señor. Gracias por dejarnos estudiar esto. Yo te pido que podamos aprender de ellos, que sus enseñanzas se vuelvan las nuestras, que su estilo de vida lo podamos continuar, que aprendamos también de sus errores para no cometer nosotros los mismos. Nosotros, Señor, hoy como iglesia te pedimos, no solo como iglesia Regénesis, como iglesia de Cristo pedimos, Padre, por amor a Cristo, envía tu Santo Espíritu sobre nosotros. En respuesta a la oración de Cristo, cuando Él dijo, rogaré al Padre y Él enviará el Consolador, hoy te pedimos, envíalo, envía ese fuego, envía esa pasión. Allí donde usted está, yo le invito, pídale, Espíritu Santo, ven sobre mí, con fuego, avívame, renuévame, enciende tu fuego en mi vida, en mi familia y en nuestra iglesia, que en estos últimos tiempos de este mundo podamos nosotros ser canales para traer un fuego, avivamiento, arrepentimiento, restauración, la gloria tuya llenando esta tierra como las aguas cubren la mar. Aquí estamos dispuestos, disponibles para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, gracias por estar con nosotros en este hermoso estudio. Espero que esté siendo desafiado. Busque allá en su computador la historia de Evan Roberts. Nació en 1890 y algo, 80 y algo, y murió a los 72 años. Pero su avivamiento, comenzando el siglo XX, año 1904, 1906. Yo le invito, revíselo, léalo, llénese de esas historias, porque eso es un desafío para nosotros. Y continúe con nosotros, no se lo va a perder. La próxima semana seguimos con esta historia de los avivamientos. Próximo domingo, 8 de la mañana, no se lo vaya a perder. Que Dios le bendiga. Este programa ha sido patrocinado por las contribuciones de miembros de Regénesis por todo el mundo. Únete apoyando el ministerio en la extensión del reino, dando tu aporte a www.regenesischurch.org/donaciones.